Nuestro Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra que vamos a ver, Señor. Bendice, Señor, este tiempo en nuestras vidas. Utilízalo, Padre. Queremos, Señor, ser exhortados con tu palabra, Padre bueno celestial. Ayúdanos, oh Dios, a comprender, a entender y a poder expresar claramente lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Como hemos dicho, este es el mes de la adoración. Es el mes en que confrontamos nuestro corazón. Queremos, yo personalmente quiero y espero que usted también desee ser un cristiano perfeccionado, un cristiano que va sacando estas cosas de su vida que no agradan a Dios. Y una de las cosas que no agradan a Dios es la hipocresía. Decir pero no vivir. Cantar el domingo una canción muy bonita, pero esa canción no está respaldada por tu vida espiritual. Entonces, eso es hipocresía. Decir al Señor, tú eres mi todo, tú eres mi Señor, pero vivir como nos da la gana, eso es hipocresía y eso no le agrada al Señor. Eso no le agrada a nuestro Dios. Así que vamos a mirar hoy un poco más acerca de este tema de la adoración. Quiero llevarles a un pasaje tremendo en cuanto a la adoración. Miren por favor este pasaje. Noten lo que dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje muy conocido termina en un acto de adoración musical. La música es por excelencia la forma más notoria, más evidente y más sencilla de decir esa persona está adorando a Dios, ¿no? Normalmente en nuestra mente lo normal cuando hablamos de adoración es la música. Y es parte de la adoración. Aquí en este pasaje, note el versículo 19 y 20, el canto y la gratitud es parte de es la manifestación del control del Espíritu. Así que vamos a tratar de entender este tema en esta mañana. Yo espero, vamos a mirar diferentes pasajes, así que aliste su Biblia, aliste sus dedos, aliste todo lo necesario y su mente también no se distraiga para poder entender este tema de la llenura del Espíritu Santo y noten la importancia de la llenura, ¿no? Este tema de la adoración. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Cuando decimos persona, estamos diciendo que el Espíritu Santo no es una fuerza. Estamos diciendo que el Espíritu Santo no es un ente. El Espíritu Santo es una persona. Tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Tiene intelecto, toma decisiones, emociones, se puede entristecer y tiene voluntad, ¿no? Como dije, toma decisiones. Y el Espíritu Santo hoy en día es la morada del creyente. El Espíritu Santo hoy en día es la morada del creyente. ¿Qué estamos diciendo? Que el creyente viene a vivir, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, en aquel que se ha arrepentido de sus pecados, en aquel que ha puesto su confianza en el Señor. El Espíritu Santo hace morada en él. No siempre el Espíritu Santo actúa así. No siempre el Espíritu Santo vino permanentemente. Cuando decimos morada,
estamos diciendo que el Espíritu Santo viene permanentemente, ya no se va, según la palabra de Dios, según lo que nosotros creemos, ya no se va de la persona, sino queda allí y le ayuda a la persona, al que cree, a seguir creciendo. Es las arras, el sello, ¿no? La garantía de la salvación, el tener el Espíritu Santo. No siempre obró así. Miremos algunos pasajes de cómo obraba el Espíritu Santo anteriormente. Miren, por favor, Jueces, capítulo 15, versículo 14. Jueces, capítulo 15, versículo 14. Miren lo que dice. ¿Ya lo tienen? Estamos hablando de Leí, noten. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado en fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. ¿De quién estamos hablando? De Sansón, ¿verdad? Aquí Sansón estaba siendo llevado así como con esposas, como con cuerdas. ¿Y qué es lo que le dio fuerza para romper esas cuerdas como si fueran lino quemado? O sea, como si fueran cenizas. Así. ¿Qué es lo que les dio fuerza a Sansón? Cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces estamos diciendo que no estaba el Espíritu de Jehová entonces en ese momento en él, sino que el Espíritu Santo vino en ese momento y luego también se iba. Miren otro pasaje que nos habla de cómo el Espíritu Santo obraba en ese entonces. Entonces, el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Entonces vino, lo capacitó, le dio fuerza, en este caso lo capacitó, pero no moraba, sino que venía para poder obrar, para poder capacitar, para el servicio, pero no moraba permanentemente en ellos. Miren otro pasaje, Salmo 51:11. Aquí está orando el salmista, ha pecado severamente, gravemente, y él está temiendo lo peor. ¿Qué es lo que está temiendo él? Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dos cosas está temiendo el salmista. ¿Cuáles son esas dos cosas que está temiendo el salmista? Las cosas que está temiendo el salmista es que el Señor le eche de sí, lo bote, y dos, quite de él su Santo Espíritu. ¿Se da cuenta? Hoy ya no hace eso Dios, pero en ese tiempo el Espíritu Santo iba, venía, capacitaba, estaba en las personas que necesitaban servir a Dios, capacitaba a esas personas, pero no moraba con ellos permanentemente. Miren otro pasaje. Ezequiel 11:5. Ezequiel 11:5. Está hablando Ezequiel y dice: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Entonces estamos, aquí Ezequiel está diciendo, está aseverando que lo que él está diciendo es porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. Significa que en ese momento, hasta ese momento que vino sobre él, el Espíritu no estaba en él. Y era un profeta, no era un pecador, no era alguien que vivía en el mundo, era un profeta. En el Antiguo Testamento, antes del inicio de la iglesia, antes de Hechos, el Espíritu Santo no moraba permanentemente. Venía, capacitaba, pero luego se iba y cumplía alguna función que
Dios mandaba, porque aunque es una persona de la Trinidad está compuesta o se ha ordenado de tal manera que Dios tiene toda la autoridad, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas tres personas están en ese orden de autoridad. Y miren lo que dice aquí en el Nuevo Testamento: la promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16 al 17. Juan 14, 16 al 17. Jesús está diciendo: yo voy a rogar al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y luego 2 puntos, dice versículo 17. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad. Cuando dice otro consolador, se refiere a que Jesús ya era el consolador y va a venir otro consolador. Es decir, la misma naturaleza. Dios Hijo, ahora va a venir Dios Espíritu. Versículo 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Note lo que dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros en ese momento, y luego dice: estará ¿dónde? En vosotros. El Señor Jesucristo hace esta promesa que el Espíritu Santo iba a estar no solo con los discípulos, sino en los discípulos. Entonces vemos cómo a través de la historia el Espíritu Santo viene cambiando su forma de obrar. En el Antiguo Testamento no moraba permanentemente. Aún en los profetas, en los siervos de Dios, solamente venía, los capacitaba, hacían la labor y podían perder el Espíritu Santo. Pero Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a morar en nosotros. Ahora, cuando hablamos de morar, hay que entender que la morada es el lugar permanente de residencia. Si yo le pregunto a usted dónde mora, usted no me va a decir, por ejemplo, la gran mayoría de ustedes no me va a decir Lima, no me va a decir yo moro en un lugar que no sea su lugar de residencia. La morada es el lugar donde uno reside permanentemente. Y esta promesa del Señor Jesucristo es una promesa que apunta a que el Espíritu Santo iba a hacer residencia permanente en aquellos que creen, en aquellos que se arrepienten de verdad, en aquellos que buscan al Señor con todo su corazón y terminan postrados ante Él diciendo: creo en Jesús como mi Señor, arrepentido de todos sus pecados. La hipocresía no es la puerta para el Espíritu Santo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, eso dijo Jesús. Y noten lo que dice Pablo más adelante en cuanto al Espíritu Santo. Miren, por favor. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Yo lo he subrayado con rojo. Noten: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, lo he resaltado, con rojo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Ahora, entendamos esto del templo, ¿no? El templo no es igual como nosotros vemos al templo. En esos tiempos el templo era el lugar de residencia del Dios. Y Pablo dice que el lugar de residencia, el templo donde está el Espíritu Santo, es nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene que ser ese templo, es decir, tenemos que tratarlo de tal manera que mostremos a los demás que es templo. Por eso es que en el contexto dice: debemos huir de la fornicación, no debemos caer en el pecado sexual, porque eso no va con el templo, no refleja que es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Pablo no pone en duda que hoy en día aquellos que han puesto su confianza en el Señor tienen el Espíritu Santo. Mora en nosotros, mora en nosotros.
Entonces, si usted se ha arrepentido, si usted ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en usted. Mora en usted. Es una promesa del Señor y es una promesa que se ve bien clara en las cartas apostólicas, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto que Pablo dice, mora en vosotros. Entonces, pastor, yo quiero que el Espíritu Santo more en mi vida. Bueno, hay que arrepentirse de sus pecados. Hay que creer en Jesús como su Señor, de todo corazón. Y la palabra dice que el Espíritu Santo va a venir a morar en nuestro ser. Y nosotros, nuestro cuerpo físico, tenemos que tratarlo de tal manera que refleje que es templo del Espíritu Santo. Entonces, imagínese, ¿cómo debo vestir al templo del Espíritu Santo? Con una minifalda, ¿verdad? Amén. No, ¿verdad? Tengo que vestirlo apropiadamente, con un pantalón al cohete. Eso va a reflejar que es templo del Espíritu Santo. Amén. No, ¿verdad? Con un peinado estrafalario. Eso va a reflejar que... Entonces, ya no es lo que me gusta, lo que yo quiero, sino que mis gustos y mis deseos van a ir sometiéndose a la nueva dimensión que ha tomado mi cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. Entonces, note que, mi comportamiento, le voy a echar un trago, pues templo del Espíritu Santo, un traguito. ¿Me dejo entender? O voy a practicar la fornicación. Es templo del Espíritu. No va. Las peleas entre hermanos, todas las actitudes, las cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo que no son santas, porque el templo del Espíritu Santo es santo, dice más atrás, 1 Corintios. No podemos destruir, atentar, ¿no? El templo, que es la iglesia, y también nosotros, contra la santidad del templo. Entonces, ahora nosotros, los creyentes, los que buscamos a Dios, los que nos hemos arrepentido, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una garantía de nuestra salvación. Ahora vamos entrando al tema de la adoración. Si usted peca, el Espíritu Santo, si usted es hijo de Dios, no se va. Uno puede fallar, pero el Espíritu Santo está morando. ¿Qué significa? Que vive allí permanentemente, nos redarguye, nos confronta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay formas en las cuales el Espíritu Santo se manifiesta. No se manifiesta a través de balbuceos o de que uno cae al suelo y voltea los ojos y habla cosas raras. No, esa no es una manifestación del Espíritu Santo. Si usted cree que eso es una manifestación del Espíritu Santo, le han engañado, no está bien. Hoy en día, en la palabra de Dios, notamos algunas verdades en cuanto a cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Miren, por favor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estoy leyendo 1 Corintios 12:4. 1 Corintios 12:4. Y luego dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí tenemos en estos dos versículos una manera en la cual el Espíritu Santo se manifiesta hoy. Y es a través de los dones espirituales. Y noten que estoy leyendo la carta de Corinto, porque en Corinto estaba la otra manera también que les faltaba a los corintios. Es decir, los dones espirituales son herramientas que Dios nos da para edificar su iglesia. Y Dios los da, el Espíritu Santo nos capacita con estos dones. El ser pastor, por ejemplo, es un don. El ser maestro. El servir, el tener misericordia. Los dones milagrosos ya han cesado porque ya no son necesarios en este tiempo. Eran útiles para manifestar que la iglesia estaba comenzando, eran útiles para confirmar el testimonio del Evangelio, pero hoy en día hay otras maneras de confirmar la palabra de Dios. Y vamos a mirar. Hoy en día ya no existen esos dones milagrosos, no hay un propósito. ¿Dónde están ahora, por ejemplo, los que dicen que tenían dones de sanación? ¿Dónde están? ¿Están en los hospitales sanando? No, ¿verdad? ¿Dónde están esos que hacían milagros? Es que eso no es cierto. No es verdad.
la profecía. Dios ha completado la escritura, la Biblia es inspirada, usted puede tener algún sueño por aquí, por allá, pero esos sueños no son inspirados. ¿Qué significa que no son inspirados? Que no están al nivel de la palabra de Dios. Pedro dice, tenemos que hacer caso a la palabra de Dios, que es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Es la palabra profética más segura. Entonces, uno puede tener por aquí, por allá, le dio un sueño, tuvo una visión, etc. Pudiera pasar en su experiencia, pero no es a la altura de la palabra de Dios. Cuidado con decir, Dios me ha revelado, yo he tenido esta visión y ahora vamos a hacer esto porque mi visión dice así. No. Puede pasar que en su experiencia haya pasado, ¿no? Hay tantas cosas que han pasado ahora que no puedo decir que no, pero no es inspirado. Inspirado significa que es normativo, que debemos obedecer. Inspirado es la palabra de Dios. Y eso es lo que yo entiendo hasta ahora. Y así podemos seguir hablando de los dones milagrosos, pero no es el objetivo del mensaje. Sino estamos diciendo que es una forma en la cual se manifiesta la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo no lo vemos. ¿O sí? ¿Qué color es? ¿De qué altura? No lo vemos. Es espíritu. Pero podemos ver la manifestación. Cuando Pablo habló a los Corintios, él decía, qué tremenda manifestación del Espíritu Santo, porque los Corintios tenían todos los dones. En esa iglesia había de todo en esos años. Pero hay una forma más en la cual se manifiesta el Espíritu Santo. Noten lo que dice este texto de aquí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Sigue diciendo el texto, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lea conmigo 22 hasta el 26. Lea conmigo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. La segunda forma en la cual se manifiesta la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es en base a nuestro estilo de vivir, la forma en que vivimos, nuestro carácter, nuestras obras, nuestras acciones. El creyente, aquel que ha puesto su confianza, su fe en el Señor Jesucristo, puede manifestar el control del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Note, o también, lamentablemente, puede manifestar la presencia de la carne en su vida. ¿Cómo sé que estoy controlado por mi carne? Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, si a pesar de que yo
me he entregado a Cristo, entre comillas, vivo una vida que no glorifica a Dios, no me está controlando el Espíritu Santo. La forma en la cual se manifiesta el Espíritu Santo en la vida del creyente es a través de los dones, pero también a través del estilo de vida, que era lo que les faltaba a los corintios. Los corintios tenían todos los dones, que no tenían el carácter. Pablo, ¿qué les dice? Vosotros no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Eran personas que, aunque tenían esa manifestación del Espíritu Santo en los dones, no manifestaban al Espíritu Santo en sus vidas. En su carácter eran terribles, vivían vidas desordenadas. ¿Y cuántos creyentes viven así? Viven vidas desordenadas. ¿Cuántos creyentes, a pesar de tener el Espíritu Santo, no viven vidas que glorifican a Dios? No viven vidas que honran a Dios. No viven vidas que son de adoración a nuestro Dios. ¿Cuántos hermanos de nosotros en este tiempo de la cuarentena no estamos manifestando el control del Espíritu Santo en nuestras vidas? Al contrario, lo que controla nuestras vidas puede ser nuestra carne, y lo digo por las obras que hemos leído. Mas el fruto del Espíritu, dice el 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La forma en la que se manifiesta el Espíritu en nuestra vida no solo es a través de la capacidad que Él nos da para enseñar, para predicar, para dirigir, para servir a los creyentes, sino en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir. Y eso es tremendo. El creyente puede lamentablemente permitir la carne en su vida. Por eso es que Pablo dice, hermanos, les dice a los corintios, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Creyentes, no pude hablarles como a creyentes, sino como a mortales que no tienen el Espíritu Santo. Eso les dice el apóstol Pablo a los corintios. Y puede ser que hoy, en este tiempo, hay creyentes que viven así. Pablo en Gálatas dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no es propio de los hijos de Dios practicar eso. Sin embargo, pudiera pasar que hay creyentes que un día tomaron esa decisión y lo hicieron de verdad, pero están dejándose gobernar por su carne y no por el Espíritu Santo. Miren un texto, Efesios capítulo 4, versos 29 y 30. Creo que hemos leído alguna vez este pasaje. Efesios capítulo 4, versos 29 y 30 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, les estoy leyendo este pasaje porque en este pasaje se ve que en medio de un problema, en medio de una situación donde hay una dificultad entre dos personas, entre dos creyentes, entre dos hijos de Dios, las palabras pueden hacer que uno contriste al Espíritu. Contristar el Espíritu, como el Espíritu es una persona, el Espíritu se puede enfriar, apagar, entristecer. ¿Qué significa eso en la práctica? Que en el momento no nos controla el Espíritu Santo. Y si no nos controla el Espíritu Santo, ¿qué nos controla? La carne. Entonces, mis palabras pueden ayudar, permitir que el Espíritu Santo ayude a la otra persona, o pueden hacer que el Espíritu Santo se apague, se aflija y su carne salga. Igualmente, mis palabras pueden ayudar que el Espíritu no controle mi vida. Si yo digo una palabra corrompida, un insulto, una ofensa, algo que no sea de edificación, puede ser que estoy comprometiendo o siendo de estorbo a la obra del Espíritu Santo en mi vida y en la vida de los demás. Y cito este pasaje
porque somos responsables entonces porque el Espíritu Santo obre en nosotros, no solo en los dones, sino también en nuestra vida, en nuestro carácter. Podemos ser de bendición para otros a través de la forma que hablamos, a través de la forma que decimos las cosas. Podemos ayudar a que el Espíritu Santo obre un ambiente. Miren, en este momento yo estoy predicando la palabra de Dios por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y el Espíritu Santo está obrando en todos nosotros. Es por las palabras que estamos diciendo, pero si yo hablar una mala palabra, si yo hiciera una broma sin sentido, estaría de alguna manera contristando al Espíritu, permitiendo que otras cosas fluyan en nosotros. Y si no es el Espíritu quien nos controla, entonces lo que nos controla es nuestra carne. ¿Alguna vez usted ha pensado en alguna adoración carnal a nuestro Dios? En alguna forma en la cual hoy en día no es el Espíritu el que dirige la adoración, sino es nuestra carne. Efesios 5, 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Que no te controle el vino, que no te controle el alcohol. ¿Cómo sabemos que alguien está controlado por el alcohol? Por la forma como camina, como habla, ¿no? ¿Cómo sabemos que alguien está controlado por el Espíritu? Por las acciones que hace. Versículo 19. Miren, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Note, una expresión, y aquí hay una doble inferencia, no solo en un ambiente, voy a decirlo así, en un ambiente donde hay alabanzas, donde hay palabra de Dios, se está influenciando, se está motivando, se está permitiendo el control del Espíritu Santo en la vida de nosotros. En un ambiente donde hay agresión, donde hay pelea, donde hay amargura, donde hay insultos, no se promueve la obra del Espíritu Santo. Pero en un ambiente donde hay salmos, donde hay himnos, donde hay cánticos espirituales, donde hay desde el corazón, con sinceridad, puede ser una manifestación de la obra del Espíritu Santo, pero también es un ambiente donde se está animando, promoviendo que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Lleno significa que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Entonces, la adoración tiene una relación directa con el control del Espíritu Santo. En la medida en que el Espíritu Santo nos controla, nos llena, llenar significa controlar. En la medida en que el Espíritu Santo nos controla, nosotros podemos brindar a Dios una adoración que le glorifique. ¿Qué es lo que va a permitir el control del Espíritu Santo en nuestra vida entonces? Porque si yo estoy lleno, controlado por el Espíritu Santo, mi alabanza a Dios le va a agradar. Mi cántico a Dios le va a exaltar. Las cosas que yo haga para el Señor van a ser de bendición, para todos, pero también van a ser de gloria y honra para Dios porque lo estoy haciendo controlado por el Espíritu. Entonces tengo que tener cuidado en diferentes maneras con buscar el ser controlado por el Espíritu Santo. Ahora, para que uno sea controlado por el Espíritu Santo, uno no tiene que entrar en trance. Cuidado, usted vaya a pensar que usted tiene que ponerse en una posición un poco extraña y cruzar las piernas y esperar a que el Espíritu Santo le controle. No es así. Recuerde, ¿dónde está el Espíritu Santo en el creyente? Dentro del creyente. Y es por nuestra forma de vida que nosotros contristamos o permitimos que el Espíritu Santo nos controle. Y si no es el Espíritu Santo quien nos controla nuestra carne. Así que hay que preguntarse, en estos últimos meses, ¿qué es lo que está controlando nuestra vida? ¿Nuestra carne o el Espíritu Santo? Y eso nos lleva a la siguiente inferencia. ¿Estaremos glorificando a Dios con nuestra adoración si nuestra carne nos controla? Tremendo, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Miren una forma, en el mismo contexto,
en que el Espíritu Santo, en que permitimos el control del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, dice el 18. Aquí, en el mismo contexto, debemos andar como sabios, dice. Debemos aprovechar el tiempo. Versículo 17. No debemos ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Pregunto, ¿cómo podemos hoy en día conocer la voluntad de Dios? Yo espero que usted en su respuesta diga a través de su palabra. Y todo lo que tenga como punto de partida la palabra de Dios, las predicaciones, las enseñanzas, nuestra propia reflexión en la palabra de Dios. Así que la manera de permitir el control del Espíritu Santo en nuestra vida y de ir alejándonos del control de la carne está en la Biblia, en la Escritura, en la medida en que nosotros permitimos que la palabra de Dios penetre en nuestra vida, la obedecemos, nos sometemos. Entonces vamos a permitir el control del Espíritu Santo en nuestra vida. Un último pasaje, mire este texto tremendo, paralelo a Efesios. Note lo que dice. Leamos todos juntos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Igualito al de Efesios, ¿verdad? Pero la diferencia está en que ya no es la llenura del Espíritu, sino la palabra de Cristo. Es que son cosas sinónimas. El Espíritu Santo no va a llenar nuestra vida porque nosotros entramos en trance o porque escuchamos tal o cual cosa necesariamente. Me refiero a una canción emotiva, etc. No, el Espíritu Santo controla nuestra vida en la medida en que nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, en la medida en que la palabra de Cristo mora en nosotros, obra en nuestra vida, nos quebranta, nos confronta, nos cambia. Y entonces nuestra adoración a Dios va a ser una adoración espiritual. Una adoración que parte de una vida obediente a la palabra de Dios, controlada por el Espíritu Santo. Ahí es cuando las palmas van a tener sentido. Ahí es cuando nuestras emociones van a ser fruto pues de la obra del Espíritu Santo, porque somos personas que estamos viviendo la palabra. Ahí es cuando nuestro cantar va a cobrar vida, porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Pero si nosotros vivimos vidas donde la carne nos controla, ¿qué adoración le vamos a presentar al Señor? Las palmas para nosotros se van a volver un juego. Los signos para nosotros se van a volver temas emocionales, pero no temas que parten del control, de la obediencia de la palabra de Dios. Por una razón tremenda, ¿no? Nuestra adoración le puede agradar a Dios cuando nosotros somos hombres y mujeres de la palabra. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros va a controlar nuestras vidas en la medida en que nosotros nos sometemos a la palabra. Va a haber más fruto del Espíritu Santo. Y entonces vamos a adorar a Dios como a Dios le agrada. Hay cristianos que lamentablemente quieren saltarse este paso y adorar a Dios, pero carnalmente. No buscan el control del Espíritu Santo en su vida. No buscan que la palabra de Dios gobierne sus vidas. Y dejan pasar el tiempo y piensan que estamos desanimados, estamos tristes, estamos apagados. Pero hay que preguntarle, ¿está esforzándose en aplicar la palabra de Dios a su vida? Por eso es que está frío, por eso es que está parco, apagado. Por eso es que la palabra de Dios, el tiempo del culto, todo le suena tedioso, aburrido. Usted prefiere mirar una novela, una serie, una televisión. Usted prefiere hacer otra cosa.
porque no está siendo controlado por el Espíritu, está siendo controlado por su carne. El problema cuando uno no tiene victoria es que, como dice Pablo, puede que uno no sea heredero del reino de Dios. Puede que uno todavía no se ha convertido de verdad. Porque el creyente verdadero va a reaccionar, tarde o temprano va a dejar la maldad. Porque la Biblia dice que el que practique el pecado es del diablo. Así que si en esta mañana, en esta tarde ya usted nos está escuchando, piense en su vida. ¿Quién está controlando su vida en estos últimos meses? ¿El Espíritu Santo? ¿Nuestra carne? Pensemos, reflexionemos en nuestro corazón. Y entonces nuestra adoración cobra vida, cobra sentido, si es que parte de una vida que se sujeta a la palabra de Dios. Inclinemos nuestros rostros para orar, para dirigirnos a nuestro Dios en oración. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Qué desafío para nosotros, Señor, es reflexionar en tu palabra en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, Señor, hemos creído en ti de todo corazón? Pero lamentablemente estamos permitiendo que nuestra carne, que esos frutos que hemos leído en Gálatas se manifiesten en nosotros y no el control de tu Espíritu. Y entonces nuestra adoración es superficial. Nuestra adoración no te agrada, Señor, porque estamos viviendo vidas que te desagradan. Padre, pero si nosotros nos esforzamos en obedecer tu palabra cada día, cada instante, y no fallamos en ello, entonces, Padre, el Espíritu Santo que está en los creyentes, que está en nosotros, va a obrar en nuestras vidas y nuestra adoración te ha de agradar. Ten misericordia de nosotros, haznos ver nuestra necedad, nuestra ceguera y poder cambiar, Señor, en la vida que estamos llevando. Si hay alguien que no te conoce, Padre, pero que sinceramente te está buscando, que pueda, Señor, encontrar la salvación, que tu Espíritu le redarguya, Señor, de pecado, y que pueda venir a Cristo arrepentido de todo corazón, porque sin Cristo no hay esperanza, Padre bueno. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Anhelamos, hermanos, que la palabra de Dios esté confrontando nuestras vidas y que nos esté llevando a tomar decisiones delante del Señor. Hoy ya no hay que levantar la mano ni salir al frente. Hoy está usted delante de Dios y usted tiene que, delante de Dios, tomar esas decisiones que Dios está esperando que usted tome si es que no está viviendo para la gloria de Dios. Vamos